Pues vamos a dedicar este vídeo a hablar de las fórmulas de tratamiento en el español americano. Vamos a hacer un breve recorrido histórico y ver también un poco cuáles han sido las soluciones actuales, las posibilidades para utilizar fórmulas de tratamiento en el español hablado en América. En primer lugar, tenemos que dedicarle aunque sea un momentito a pensar qué son las fórmulas de tratamiento. En principio son elementos gramaticales, a veces son pronombres, a veces son derivaciones de construcciones, etcétera, que marcan las relaciones entre las distintas personas que componen un grupo social. Estas fórmulas de tratamiento vienen dadas en función de la época o la sociedad en la que estemos hablando. Las fórmulas de tratamiento que hoy se emplean en mi ciudad serán seguramente un poquito distintas a las que se empleen en otra ciudad del mundo hispanohablante. Es la sociedad la que marca en cada momento cuáles son las formas para relacionarse, en el sentido no tanto el elemento lingüístico, sino cuáles son las pautas, los criterios para establecer ciertas fórmulas de tratamiento entre unas personas u otras. Por ejemplo, entre un marido y una mujer, ¿qué fórmula de tratamiento se utiliza? En principio es una relación de confianza y usaríamos tú. Es lo más normal en el mundo hispano hoy. Sin embargo, en el siglo XVI depende entre marido y mujer de baja clase social o no exactamente baja, sino hablantes medios o populares, se utilizaría tú, pero entre clase alta se utilizaría un tratamiento de respeto. Las fórmulas cambian con el tiempo, no solo en cuanto a qué elemento lingüístico se utiliza para marcar una relación, sino también qué criterios manejamos para indicar una relación de confianza o una relación de respeto o de distancia social. Cuando un hablante utiliza las fórmulas de tratamiento, las utiliza conforme a unas coordenadas temporales y espaciales, si es posible. Es decir, cuando una persona aprende español, se le enseña. Hoy en español se utiliza tú, se utiliza usted y una serie de escenarios o de situaciones en las que debe utilizar tú o usted. Y esas situaciones pueden cambiar de un país a otro, o bien es posible que se enseñe tú y usted, pero hay una serie de hablantes hispanohablantes que utilizan vos. Y a lo mejor eso no se enseña como primera instancia. Es decir, en función de la época y en función de la zona geográfica, algunas marcas de tratamiento varían, están en variación. Eso no es ningún inconveniente, eso forma parte de la riqueza de la lengua y es un signo más de vitalidad y de florecimiento lingüístico, ¿no? Lo importante es saber utilizar las formas de tratamiento de la época que te toca vivir, porque si te equivocas hay una sanción social. Es decir, pongo un ejemplo claro y concreto. En España hay una tendencia que en mi opinión se está atenuando, pero en fin, hay una tendencia a usar tú con todo el mundo. Enseguida que te presentan una persona, no importa la edad, no importa el sexo, no importa la relación, enseguida se pasa al tú. Bueno, eso puede ser propio de España, pero no es normal en otros países hispanohablantes. Y por lo tanto, saber distinguir cuándo procede utilizar tú o cuándo hay que mantener un usted es una habilidad que hay que saber, porque si no, meto la pata. Es decir, si me equivoco, puedo crear una mala comunicación. Poneros así en distintas situaciones de la vida cotidiana y veis cómo utilizáis rápidamente una marca de tratamiento. Bueno, pues porque está aprendido, porque desde pequeño te han ido enseñando que en tal situación utilizas tú o utiliza usted. Esas situaciones
son a veces difíciles de definir, pero en principio, por extraer algunas pautas, a una persona a la que no conoces, que te acaban de presentar, en principio, sobre todo si es mayor de edad que tú, si ocupa una posición profesional o jerárquica en tu empresa, etcétera, superior a la tuya, etcétera, o si simplemente quieres mantener una distancia que puede ser profesional, etcétera, pues se utiliza la fórmula de respeto, la fórmula de distancia, que es usted. Y si es una persona, compañero de trabajo, de tu misma edad, pues a lo mejor en mi caso mujer como yo, ¿no? Enseguida puede salir el tú de una manera natural y espontánea. Depende, porque el tratamiento, nosotros aquí nos vamos a centrar en el aspecto lingüístico, pero el tratamiento hacia una persona va complementado de toda una serie de elementos gestuales, incluso distancias físicas, saludos, etcétera. Es decir, hay toda una parte kinésica que tiene también que ver con la marca de distancia o confianza, respeto o confianza. En un momento dado, los tratamientos son atribuidos, es decir, pues una persona por tener tal título académico, pues por ejemplo, por hacer la tesis doctoral, tiene el tratamiento de doctor. Bien, eso es un tratamiento que te conceden, pero también los tratamientos se pueden exigir, es decir, en un momento dado una persona puede decir quiero ser tratado de tal manera, ¿no? O mejor me habla de usted. Eso también puede ocurrir y normalmente cambia absolutamente la situación, ¿no? La situación comunicativa. Una reflexión final que quiero hacer es la siguiente, a ver si lo explico de forma breve. Hay personas que a mí me ha ocurrido, porque me lo han dicho algunos alumnos a lo largo de mis años de docencia, hay algunas personas que no ven bien los tratamientos de respeto porque piensan que al utilizar un tratamiento de respeto, ellos se posicionan en una situación de inferioridad. Eso es un punto de vista absolutamente subjetivo, pero no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, las relaciones, que ahora vamos a ver cómo se establecen, las relaciones de distancia pueden ser convenientes. Bueno, pues porque uno también puede no querer tener confianza. Por ejemplo, a un vecino puede ser normal que yo lo trate de tú, porque es una persona que veo habitualmente, con la que coincido en el ascensor, etc. Pero imagínense ustedes que es un vecino que me cae mal, que no me gusta, que no quiero, que es cotilla, que está demasiado pendiente de mi vida y quiero marcar una distancia con él. Puedo hacerlo también marcando una distancia lingüística. Entonces, bueno, pues pasar a un usted en un contexto en el que se espera el tú también puede resultar conveniente. Yo simplemente lo quiero mencionar. Y por supuesto, las fórmulas de tratamiento evolucionan, están al servicio de la sociedad y en la medida que la sociedad cambia las reglas del juego sobre el uso de las fórmulas de tratamiento, estas fórmulas cambian. No solo la atribución, que son dos cosas, ¿no? Una es qué forma, qué elemento lingüístico utilizo y a quién se lo otorgo. Pues la sociedad hace que cambien las dos cosas. ¿Quién va a merecer una determinada fórmula de tratamiento? Y la propia fórmula de tratamiento puede cambiar y puede desaparecer, por lo menos en una parte del conjunto de los hablantes. Vamos a ver todos estos presupuestos ahora ya de una manera más concreta, haciendo referencia un poquito a cómo se gestan estas formas de tratamiento, cómo se establecen y cuáles son en concreto las que nos afectan en la historia de la lengua española en América. Voy a utilizar una terminología tradicional siempre que se habla de las fórmulas de tratamiento. De una manera muy sencilla se dice que las formas de tratamiento establecen relaciones de poder o de solidaridad. Realmente nosotros en nuestra vida diaria
hay personas con las que tenemos un trato cercano, próximo, de igual a igual, familiar, íntimo incluso, y esas son relaciones solidarias, relaciones en las que los dos individuos tienen roles distintos. A lo mejor dentro de una familia, un padre y un hijo tienen un papel distinto, pero hay una relación de familiaridad, de solidaridad, solidaridad entendida en ese sentido, en el que hay una relación de confianza. En otros casos, en otras situaciones de nuestra vida, pues tenemos jefes en el trabajo, superiores en el trabajo, tenemos una persona de una oficina que nos tiene que resolver un problema y a la que no conocemos de nada, etc. Ahí establecemos otros roles sociales, otros juegos, y ahí puede que haya relaciones de solidaridad o de poder. En España, por ejemplo, he mencionado antes que hay un tuteo bastante generalizado, bastante más generalizado en el sur de España que en el norte, y bastante más que en cualquier país hispanoamericano, del otro lado del Atlántico, ¿no? Sin embargo, en algunos medios de comunicación, por ejemplo en las tertulias de la radio, en algunos debates, etcétera, programas de opinión, de televisión, etcétera, se está empezando a utilizar el usted, incluso entre personas que son amigos, son amigos íntimos, pero ahí en ese momento están hablando ante un público y se tratan de usted. Algunas empresas, igual que tienen su código de vestimenta, pues tienen su código de tratamiento e indican a sus empleados cómo se tienen que dirigir dentro de la empresa, tanto a compañeros, a jefes o a potenciales clientes o a clientes, ¿no? Es decir, también las organizaciones de trabajo, etcétera, pueden establecer sus propias pautas de tratamiento. En principio, las lenguas pueden tener unos tratamientos muy complejos, pero en principio el español ahí es bastante sencillo. En la vida cotidiana tiene para establecer una relación de solidaridad la forma tú, y para establecer una relación de respeto, de poder, es decir, una persona que no es igual a mí, que no tengo confianza, que no es próxima a mi ámbito vital, es una marca de poder o de distancia, si lo preferís así con ese término, y para eso está el término usted, el plural ustedes, ¿no? Con esas formas, digamos, nos apañamos en la vida diaria. Por supuesto, luego, dentro de cada rango, dentro de cada organización o por ejemplo dentro del ejército, dentro de la judicatura, etcétera, pues hay tratamientos específicos que indican un cargo, un puesto, un rango, etcétera, ¿no? Pero en la vida diaria, tú para marcar la solidaridad, usted para marcar la distancia social. Esto en la sociolingüística tradicional se ha llamado así, relaciones de poder y de solidaridad. Suena así un poco fuerte lo de poder, pero no quiere decir nada más que existe una distancia social. No pertenecen los dos individuos al mismo ámbito, a la misma esfera de intimidad, amistad, familiaridad, confianza, etc. Aquí hay algunos elementos a los que ya he hecho referencia. La confianza la establece de una manera natural pertenecer a la misma esfera, a la misma familia, ser de la misma edad, ser del mismo sexo. También establece un tuteo, pasar a la forma tú de una manera más rápida. El contexto de comunicación también lo puede condicionar, es decir, una persona puede hablarte en privado tú y en público usted.
Incluso el tema del que se esté hablando, si es algo formal, profesional o si es un tema personal, ¿no? Pues hablar con un compañero de trabajo en un ambiente de trabajo, un compañero que tiene, quizás por el código de la empresa, tienes que hablarle de usted o porque es un jefe, y luego tomando una cerveza un día de fiesta, pues hablando personalmente se puede pasar al tuteo, ¿no? La situación y el contexto de la comunicación hacen que este tuteo pueda verse favorecido o no. Para ejemplificarlo, piensen, por ejemplo, que van por la calle y preguntan la hora. Bueno, hoy con los teléfonos móviles siempre tenemos hora, pero este es un ejemplo espontáneo, ¿no? Necesitas saber algo, una indicación de una calle o algo así. Según la persona a la que te dirijas, si es igual que tú, de sexo, más o menos de tu edad, etcétera, saldrá el tú quizás con más facilidad, porque usar usted sería incluso extraño. Sin embargo, si es una persona de una edad diferente a la tuya, tiene un aspecto distinto, etcétera, se marca la distancia comunicativa. Y todo esto, digamos, el hablante lo hace de una manera espontánea, es decir, leemos la situación, hacemos una especie de radiografía de la otra persona y sabemos si asignarle el tratamiento de confianza o el de respeto. En esta imagen presento dos posibilidades que existían en el siglo XVI. Realmente hasta el siglo XVI, porque justo mientras se está descubriendo América, esta situación heredada de la Edad Media va a ir cambiando. En época medieval, el tratamiento de confianza era tú, entre personas de igual rango social, excepto en algunos contextos, ¿no? Hacia un inferior, por supuesto, es el tratamiento heredado del latín, tú, sin más problema. Pero el tratamiento de respeto hacia un superior, hacia una persona de rango social superior, era vos. Vos es una forma, etimológicamente, es la forma de la segunda persona del plural. En el paradigma pronominal, los pronombres sujetos eran yo, tú, él, nos, vos, ellos. Actualmente decimos nosotros, vosotros, pero ahora voy a explicar porque lo que se hereda del latín y lo que funciona en época medieval es nos, vos. Pues esta es la situación durante la Baja Edad Media y va a ir cambiando a partir del siglo XIII, ya en el siglo XIV-XV, va a ir cambiando un poquito esta situación y me refiero a lo siguiente. La forma vos en época medieval tiene dos significados realmente. Es el tratamiento de la segunda persona del plural, lo ven aquí abajo, vosotros, y es al mismo tiempo la persona de un tú de respeto. Es decir, leyendo esta tabla, la confianza entre iguales, para un singular es tú, para un plural es vos. Para distinguirlo, ese vos de respeto con el vos plural de confianza, se empieza a crear la forma que tienen ustedes ahí, separada con un guión, vos otros. Es decir, vosotros, lo que decimos hoy vosotros, es la forma que se crea para diferenciar vos plural de confianza de vos singular de respeto. Si en época medieval yo le hablo a una persona con respeto, le digo vos, pero si hablo a un plural de tú, a un grupo de amigos, le diría vos, con lo cual vos significa dos cosas. Eso es así y durante un tiempo se mantiene esa situación, pero a partir del siglo XIII se empieza a documentar esta aparición de vosotros. Vosotros sois otros vos, es decir, el plural de confianza
que va a ir consolidándose en el español en la forma vosotros. En esta tabla hay dos columnas, confianza y respeto. La confianza entre iguales se marca con tú y vosotros para el plural, y la cortesía o el respeto se marca con vos para el singular y para el plural. Pero hay que prestar atención. Vos de respeto se construye siempre con segunda persona del plural. Segunda persona del plural, que es su conjugación originaria. La segunda persona del plural, el actual vosotros. Esta imagen marca lo que estaba comentando. Vos era el tratamiento en singular de respeto, entre un yo y un tú de respeto, el tratamiento es vos. Mientras que lo que se va a crear es un plural de confianza para que vos no tenga la ambigüedad. Como comentaba antes, estas formas evolucionan y leo la tabla. La tabla hay que leerla de derecha a izquierda, En la izquierda está la situación de España y la evolución desde la Edad Media, segunda mitad del siglo XV y siglo XVI, primera mitad del XVI, segunda mitad del XVI hasta hoy. Y a la derecha está la situación en América. ¿Qué es lo que ocurre? La forma de la intimidad, la que tenemos heredada desde el latín, es tú. Y la forma de respeto en época medieval era vos. Vamos a leer siguiendo esas flechas de derecha arriba a izquierda. Vos era un tú de respeto, pero perdió ese valor. Perdió ese valor y pasó a significar confianza, igual que tú. Y de hecho pasó a significar desprecio. Desprecio o uso de excesiva confianza en la península, en España, hasta el punto que desaparece. Hablaremos con más detalles de esto en otro vídeo dedicado a la historia del voseo. Mientras que vos desaparece, atraviesa esa decadencia de ser forma de respeto, pasar a ser forma de confianza, forma de excesiva confianza y desprecio hasta perderse, tú se mantiene como tratamiento de confianza. Cuando vos desaparece, lógicamente hay que improvisar, hay que utilizar otra forma para marcar el respeto, para ocupar esa casilla vacía que ha dejado vos. En ese momento se prueban varias formas y la que triunfa es vuestra merced. Vuestra merced seguirá un proceso de transformación lingüístico que ya veremos, es el actual usted. Es decir, en cuanto que vos desaparece en su función de tratamiento de respeto y pasa a tener valor de confianza, vuestra merced empieza a generalizarse como fórmula de tratamiento de respeto. Vuestra merced, actual usted. Esta es la situación que se produce en el español de España y en parte de América, porque a América llega el uso de vos residual como tratamiento de respeto y sobre todo como tratamiento de confianza, como un casi equivalente a un tú. Y hay zonas de América donde vos se perdió siguiendo lo mismo que ocurre en España, mientras que en otras zonas de América vos se mantiene como tratamiento de confianza. Por eso pongo al final que hay un tratamiento de intimidad tú, vos, que se va a mantener en América. Aquí resumo lo que va a ocurrir con la actual forma usted, procedente de vuestra merced o plural ustedes. En el siglo XV empezó a usarse cada vez más el tratamiento vos. Los tratamientos, como decía al principio, están asignados socialmente a determinados grupos, clases sociales, cargos, etc. En el siglo XVI y motivado
con el final de la Reconquista en la península y todo el desarrollo y la explosión social que fue la población de América, pues va a haber una gran movilidad social. La sociedad española tenía una gran movilidad. Quiero decir que un individuo del pueblo llano, prestando servicios al rey con determinadas éxitos en su currículum, diríamos hoy, pues podía ascender socialmente. En ese proceso de ascensión social había un reconocimiento de méritos, quizás un título y desde luego tratamientos. Lo que ocurre en el siglo XVI es que vos va a ser utilizado cada vez más por individuos que no son de una posición social elevada. Es una época, por ejemplo, de consolidación y florecimiento de la burguesía por todo el mundo mercantil que se desarrolla en torno al descubrimiento y a la población de América. Y eso va a hacer que muchos individuos de la clase burguesa empiecen a reclamar tratamientos que tradicionalmente pertenecían a la nobleza, igual que se empieza la compra de títulos nobiliarios, ¿no? El aumento en el uso de vos por parte de grupos sociales que antes no lo tenían va a hacer que vos se deprecie. Cuando todo el mundo empieza a utilizarlo, pues eso ya pierde el valor de respeto. La forma vos digamos que se devalúa, se desgasta. Desde el momento en que en el siglo XVI el tabernero le habla a su señora tabernera de vos, pues empieza a no significar el respeto, la distancia social que se supone que tenía que reflejar la forma vos. Sabemos, por ejemplo, que muchas mujeres empiezan a utilizar o a pedir el tratamiento vos, ¿no? Igual que el de doña. Es decir, ahí la figura femenina tiene un estudio muy interesante que hay que hacer todavía con buen detalle, porque muchas mujeres empezaron a requerir el tratamiento de vos y doña. En definitiva, vos se desgasta y pasa a significar prácticamente lo mismo que tú. En ese momento hay que recurrir a una nueva fórmula de tratamiento para el respeto, que será este sintagma: vuestra merced. Vuestra merced, como vuestras mercedes escucharán, es un poquito largo, así que la lengua y enseguida el hablante empezó a acortar estas formas: vuestra merced, vuesarced, usted, etcétera, hasta llegar a usted. Lo veremos enseguida. Y no solo se acortó en la expresión oral, en la pronunciación, sino que en la escritura. La escritura del siglo XVI, aunque no tiene tantas abreviaturas como la escritura medieval, pues los términos que salen habitualmente en un documento se abrevian, ¿no? Entonces, vuestra merced se abreviaba habitualmente VRA, MRD, vuestra merced, o simplemente VM, vuestra merced. De manera que, por ejemplo, en el Diálogo de la Lengua, Juan de Valdés, 1525, ya dice que se escribe con abreviatura, etcétera, y que todo el mundo pronuncia vuesa. Es decir, ese grupo vuestra, STR, ya la lengua oral de principio del XVI lo ha simplificado en vuesa. En este cuadro, que está tomado de un esquema que hay en la morfología histórica del español de Alvar y Potier, aquí están las formas que va a ir generando este vuestra merced. Enseguida, vuesa merced, ¿no? Como digo, que ya atestigua Juan de Valdés. Y luego hay como dos evoluciones. Una que conserva la R, vuesarced, y otra que pierde la R e introduce una nasal, vuesanced. Estas formas van a ir generando una serie de variables que tienen ustedes ahí. Todo esto va a ir utilizándose dentro del habla popular. Una de ellas dará lugar a usted y otra busted, usted, que es la forma que actualmente tenemos. Durante los siglos de oro, algunas de estas variables que están en esta tabla van a ser
atribuidas a ciertos grupos sociales. Por ejemplo, el Memorial de la Cárcel de Sevilla de Cristóbal de Chávez, que es de principio del 17, dice que entre los presos de la cárcel de Sevilla se tratan de bucé. Es decir, que esa forma es utilizada cotidianamente como tratamiento entre presos para marcar una cierta distancia social. Los usos actuales que tenemos de usted es el de respeto, una persona que para mí entra en un rango de respeto porque es mi jefe, porque es una persona mayor, porque es una persona que ocupa un puesto en una oficina a la que le tengo que pedir un favor, etcétera, ¿no? Pero también hay un uso de usted en confianza y en el ámbito familiar, y esto se da más en América que en España. No me refiero aquí a la costumbre antigua de tratar a los padres de usted, sino que o sea, es una costumbre que existía en España. A la madre se le tuteaba a lo mejor, pero al padre se le trataba de usted, o de usted a ambos, al padre y a la madre. Eso es una costumbre que se mantiene o se ha mantenido en pueblos no muy comunicados con las ciudades, pues no sé, hasta los años 60 o 50 del siglo pasado. Me refiero con esta marca de confianza a que de manera natural en el ámbito familiar, como tratamiento de confianza, es decir, equivalente a un tú, de un padre a un hijo, de un hijo a un padre, a un primo, etcétera, se trata de usted. E incluso en el ámbito de la intimidad. A este uso de usted como tratamiento de confianza, familia, intimidad, se le llama ustedeo. Es un nombre para mí un poco feo, pero bueno, es el que ustedes encontrarán en la bibliografía. Como resumen, hemos visto cómo mientras que se puebla América, mientras que se está distribuyendo la sociedad española y criolla por América, hay un tratamiento de confianza que es tú, hay un tratamiento de respeto que es vos, que llega a América todavía con algún halo de respeto, pero que enseguida va a ser un pronombre utilizado para la confianza, equivalente al tú, y es más, se irá perdiendo porque adquirirá connotaciones de desprecio, de tratamiento a un inferior, de marca a un inferior social. Y como sustituto del respeto aparece vuestra merced, que irá deteriorándose, digamos, lingüísticamente, que irá contrayéndose, simplificándose en sus elementos hasta llegar al actual usted. Pero vamos a ver ahora otras formas de tratamiento, porque este afán que hay en el siglo XVI de medro, de cambio social, de mejorar, etcétera, va a propiciar, va a ser como un boom en las formas de tratamiento, ¿no? Las formas de tratamientos que estaban perfectamente codificadas, o bueno, perfectamente quizás no, pero más o menos codificadas durante época medieval, etcétera, con toda la movilidad social del 16 van a ir cambiándose, van a ir transformándose. En resumen, la gran cantidad de documentación que tenemos del siglo XVI muestran cómo poco a poco los documentos se están volviendo cada vez más verbosos, más llenos de formas de tratamiento, hasta el punto de que Felipe II tuvo que dictar en el año 1586 una pragmática, como ven ustedes aquí, pragmática en que se da la orden y forma que se ha de tener y guardar en los tratamientos y cortesías, de palabra y por escrito, y en traer coroneles y ponellos en cualesquier partes y lugares. Esta pragmática, que la tienen disponible online en la Biblioteca Nacional, en los fondos digitalizados, poniendo en un buscador pragmática Felipe II o pragmática de tratamiento, sale el enlace directo. Pues esta pragmática lo que hacía era otorgar a cada ciudadano, según su dignidad, su trato, su posición, etcétera, su cargo, qué tipo de tratamiento se le asignaba. Por ejemplo, al rey, a Carlos I,
el tratamiento que encabezaba todas las cartas era Sacra Cesárea Católica Real Majestad. Carlos I era rey de España y emperador de Alemania, entonces por eso tiene el tratamiento de César. Felipe II, cuando hace esta pragmática, reserva para él como rey el tratamiento señor. Para el presidente del Consejo de India, muy poderoso señor. Para los virreyes, tal. Y así va estableciendo en función del cargo cuál es el tratamiento adecuado, porque como digo, la situación se había desbordado un poquito, ¿no? en la documentación y de palabra, por lo que pone esta pragmática a base precisamente de utilizar en exceso tratamientos que en realidad pues no correspondían a las posiciones sociales o a los puestos que se desempeñaban. Una de las formas que, digamos, compitió con vuestra merced fue el pronombre de tercera persona. Él o ella, en lugar de vuestra merced. Es decir, tenemos en el siglo XVI testimonios del uso de este pronombre con tercera persona para una segunda persona de respeto. Si lo piensan ustedes, tiene cierto sentido porque la tercera persona es la no persona, la que no está presente en la comunicación, y por lo tanto hay una mayor distancia comunicativa que entre un yo y un tú. Él y ella, con valor de respeto, aparece en la documentación del 16. Hoy la encontramos esporádicamente en América. Cuando me refiero a esporádicamente quiero decir en la geografía, es decir, en ciertas zonas de América, pero no es en absoluto una forma general. Fíjense en esta frase: ella debe estar cansada, siéntate, ¿no? Usted debe estar cansada, siéntate o siéntese, diríamos hoy. Lo indico simplemente como una posibilidad que tuvo la lengua, pero que realmente no cuajó. Lo que cuajó como tratamiento de respeto fue vuestra merced. Y finalmente quiero hacer referencia a ese tratamiento don. Don era un tratamiento que tenían a finales de la Edad Media, principios del XVI, personas de alto cargo, capitanes del ejército. Es decir, era un tratamiento de respeto, sobre todo entre hombres, y para mujeres de alta clase social o ciertas dignidades, ¿no? Era una marca de dignidad. Pero don fue un tratamiento que a lo largo del XVI, la primera mitad, empezó a utilizarlo todo el mundo. Es decir, muchas mujeres empezaron a utilizarlo, muchos hombres que adquirían un poquito de fortuna o de solvencia económica empezaron a utilizarlo. Entonces, el tratamiento don se devaluó. Traigo aquí unos versos de Rosas de Oquendo que hacen referencia a una circunstancia, que ocurría, ¿no? Lo que comenta en esta sátira, ¿no? Son versos con un poquito de guasa y de ironía. Lo que comenta Rosas de Oquendo era una realidad. Algunos individuos, al llegar a América, decían que eran quien no eran, es decir, decían que procedían de una familia noble o que estaban emparentados con, etc. Y como realmente no era tan fácil comprobar la identificación, pues muchas personas realmente pasaron por ser quien no eran en realidad. E incluso muchos cambian el nombre para acabar o cambiar con su vida pasada, y se podían atribuir el tratamiento don. Leo los versos, aunque yo soy muy mala leyendo versos. Pero bueno, vamos allá. Qué buena fuera la mar, amiga de gente grave, si lo que hace con los vinos hiciera con los linajes, que avinagrando los ruines, los buenos perfeccionara. Mas son contrarios efectos los que en estos casos hace, que a los bajos hace nobles y a los nobles bajos hace. Y en las playas de las Indias, qué de bastardos que nacen. Qué de Pedro Sánchez dones, qué de dones Pedro Sánchez. Todos son hidalgos finos y de conocidos solares. No viene acá Juan Muñoz, Diego Gil ni Luis Hernández, sino todos caballeros y personas principales. Solo yo soy un pobrete sin don y con 1000 azares. La primera parte de estos versos hace una comparativa, ¿no? Hace una comparación, dice qué buena fuera la mar, qué bueno sería el mar,
si lo que hace con los vinos hiciera con los linajes. Yo no soy entendida en vinos, pero al parecer un vino bueno transportado por mar se hace estupendo, pero un vino malo transportado por mar se acaba de avinagrar y se destroza, ¿no? Entonces lo que dice Rosa Oquendo es: ojalá la mar hiciera eso con los linajes, hacer bueno al que ya es noble y al que es plebeyo, pues nada, dejarlo en su plebeyez, ¿no? Sin embargo, dice, más son contrarios efectos los que en estos casos hace, es decir, los nobles se hacen bajos y los bajos se hacen nobles, porque dice él que en las playas de las Indias nacen muchos bastardos, es decir, allí llega gente que se pone el nombre y el apellido y el linaje que no le corresponde, y la parodia es: ¿qué de Pedro Sánchez Dones? ¿Qué de Dones Pedro Sánchez? Es decir, qué cantidad de Pedro Sánchez, pero con el tratamiento don, ¿no? Todos son hidalgos finos y de conocidos solares. Y no viene aquí, diríamos hoy, ni Pepe ni Juan, ¿no? No viene aquí Juan Muñoz, Diego Gil ni Luis Hernández. Todos son caballeros y personas principales. Y al final dice, refiriéndose a él mismo: solo yo soy un pobrete sin don y con 1000 azares. Pero él firmaba Don Rosas de Oquendo, así que él también utilizó el tratamiento don. Pues esto que cuenta así con ironía realmente ocurría, pues muchas personas al llegar a América cambiaban su identidad por motivos con la justicia o simplemente por cambiar, emparentar, parecer quien no era realmente, y el tratamiento don era un tratamiento que subía de categoría. Don va a ser un tratamiento que también se va a utilizar mucho y del que se va a abusar en América. Termino con unas referencias a la situación de los tratamientos en Colombia. Por poner un ejemplo, pues este del Atlas de Colombia. En España, en el español de España, el tratamiento de confianza entre amigos sería tú, y el de respeto sería usted. Y desde luego, según las zonas, pues puede tener distintas variantes. Para las alumnas españolas que me escucháis, sobre todo las sevillanas, es un tratamiento entre amigas. En el habla espontánea y familiar puede ser tía. Sin embargo, ha adquirido ese tratamiento de amiga, entre amigas, en fecha relativamente reciente, en los últimos 20 años quizá, no mucho más. Antes de ese, tía significa exactamente o una mala persona, es una tía, es alguien al que no le tienes mucho cariño, o realmente el tratamiento de familia, ¿no? Es decir, la hermana de tu madre, etc. Sin embargo, esas expresiones son muy diferentes de una zona a otra. Es decir, mirando el Atlas de Colombia, el de Chile o el de México, podemos encontrar que en el habla espontánea que hay una serie de vocativos que se utilizan en el tratamiento entre iguales y que son muy distintos entre un país y otro. En esta imagen está el tratamiento entre amigos. A la izquierda, ejemplos de tratamiento entre amigos tomados del habla espontánea. Entonces ahí hay elementos de encuesta para ver cuáles son las formas de tratarse, ¿no? Al principio pues hay tuteo, hay voceo, etcétera, pero también si hacéis una lectura un poquito más detenida, pues aparece el tratamiento mijo, mija, mi doña, que no se utilizan en el español peninsular. Y los vocativos para el tratamiento amistoso son muy interesantes porque algunos no se utilizan en otro país. Si no eres colombiano y ves esto, pues habrá algunos tratamientos que sí lo puedes reconocer y otros no los conoces de nada o los utilizas con un significado distinto. Estos son vocativos en el tratamiento amistoso, es decir, expresiones que yo puedo decir, pues por ejemplo en Andalucía diríamos quillo,
Quillo, ven para acá o algo así, ¿no? Pues cacha, cámara, canalla. Yo conozco el término canalla, pero tiene un sentido peyorativo. Comadre, compa, compadre, cuadro. Comadre y compadre son tratamientos muy utilizados en el ámbito rural, en algunas zonas de España, pero no en la ciudad normalmente. China, chinazo, don, doñita, el diminutivo, que vamos a ver aquí también más abajo en mijita, mijo, etcétera. Ñañito, ñero, paisano, en fin, merece la pena que ustedes paren esta imagen y miren el tratamiento entre amigos según el Atlas de Colombia. Y la siguiente imagen es también del Atlas de Colombia, el tratamiento de respeto para mujeres adultas, y son también ejemplos tomados del habla espontánea. Y ahí tienen marcado en cursiva el tratamiento, ¿no? Dos tinticos, doña Isilda, doña Misiá, niña. Niña es un tratamiento muy interesante que vincula a Andalucía y a América, porque en Andalucía, igual que en muchas zonas de América, niña es un tratamiento a una mujer, puede ser a una niña pequeña, ¿no? Pero también a una mujer y a una mujer mayor. A veces una mujer soltera, pero normalmente es un tratamiento familiar, no importa la edad que tengas. Incluso el masculino niño, ¿no? Aunque yo creo que es menos frecuente. Mis colegas más expertos en andaluz podrán precisarlo, pero hoy creo que se utiliza más en femenino que en masculino. Y esta es una característica en el tratamiento en Andalucía, es decir, fuera de Andalucía, en España, niña es un marcador de edad. Entonces decir niña a una persona que ya no es niña es como tratarla como una cría pequeña. Sin embargo, aquí se ve en el español de Colombia con mucha frecuencia, junto con otras expresiones que no utilizaríamos en España o que no se utilizan en otras zonas de América, como misiá o su merced. Su merced, que es un tratamiento residual de ese vuestra merced o su merced como tratamiento a una tercera persona de respeto. Esta es simplemente una imagen de la variedad de los tratamientos que en el habla espontánea se dan en el español de Colombia. La diversidad lingüística de América ofrece muchísimas variantes y bueno, espero vuestros comentarios al respecto. Hasta aquí la sesión de hoy con un brevísimo repaso de la historia de los tratamientos y cortesías, que es como se llamaba en el XVI, desde el siglo XVI, es decir, desde que el español llega a América, un poco hasta la situación actual. Un saludo y hasta pronto.